Pues como iba diciendo, si estáis aquí es porque conocéis por lo menos la marca ESET. Y ESET tiene una historia que empieza con algo muy parecido a lo que tengo en la mano. Un disquete de 5 1/4, como los que algunos que estáis en la sala habréis usado en vuestros años mozos, y en el que vino el año 1987 la primera versión de No32. Eso fue el pasado. Hemos recorrido un largo camino hasta llegar donde estamos ahora, en este marco incomparable, y el futuro que nos espera es bastante prometedor. El año pasado presentamos un proyecto que teníamos y que se va a materializar en esto. Es nuestro nuevo centro de investigación y desarrollo en Bratislava. De momento ya tenemos los terrenos y vamos a materializarlo en un futuro próximo, pero para que veáis que la empresa sigue apostando sobre todo en la tecnología. Una tecnología que viene, como he dicho, de hace más de 30 años y sigue evolucionando. La empresa en números, pues no somos para nada unos desconocidos en el mundillo, no solamente por la parte de los clientes, más de 110 millones de usuarios, de los cuales 400.000 y subiendo son empresas, presencia en más de 200 países y sobre todo algo que a mí me afecta directamente como responsable de investigación es que tenemos 13 centros globales de investigación y desarrollo. ¿Qué hacemos ahí? Desarrollamos tecnología que nos permite detectar amenazas. Y ahí quiero hacer un inciso. Se ha hablado, lo ha dicho Chema, lo ha comentado también Alex, de buzzwords o palabras que suelen salir en charlas de seguridad, sobre todo desde hace unos pocos años. Hemos oído hablar de inteligencia artificial, de machine learning, de palabras que a muchos nos suenan nuevas y no son para nada nuevas. ESET ya empezó a desarrollar su propia inteligencia sobre amenazas y sobre todo su aprendizaje automático en el año 1997, hace más de 20 años. Eso ha ido evolucionando, obviamente, y se ha ido aplicando a los productos. Por eso, cuando alguien nos dice que es una técnica novedosa, no, ya se lleva aplicando en el tema de campos de seguridad. En otros campos desde hace incluso mucho más. Por lo cual, confiad en la gente que tiene experiencia en este campo. Gente como, por ejemplo, Europol, que nos tiene como uno de los advisos de ciberseguridad a nivel europeo. Colaboramos con ellos proporcionando inteligencia sobre amenazas y, sobre todo, para que puedan capturar a grupos cibercriminales. A nivel español también, ya lo he dicho antes Mónica, cuando me he presentado con Guardia Civil y Policía. Y eso nos ha permitido, entre otras cosas, ser la primera empresa de seguridad con base en la Unión Europea y que permite pues, tener esa confianza no solamente de clientes y de usuarios, sino también de organismos oficiales que luchan contra el cibercrimen. Pero yo estoy especialmente orgulloso de una cosa, de mis compañeros de investigación en esos 13 centros de I+D, sobre todo de investigación sobre amenazas que hay en todo el mundo. Gente que lleva en la industria cuando yo todavía estaba yendo a la EGB. Gente que ha empezado hace poco, pero que tiene mucho talento. Gente que tiene mucho que contar, y de hecho lo hacemos en conferencias importantes a nivel mundial, y que también presenta investigaciones que nos afectan no solamente a nosotros como usuarios, sino a sistemas tan críticos como, por ejemplo, el sistema eléctrico o incluso afecta a gobiernos u organismos oficiales, en toda esta amalgama de sucesos que estamos viendo durante los últimos años. Por ejemplo, Industroyer. Puede que a alguno no lo suene, pero sí que os sonará ataques que hubieron hace pocos años en Ucrania y que dejó sin luz a ciudades enteras. Pues mis compañeros el año pasado presentaron un paper y demostraron que eso estaba siendo organizado por ciertos actores que tenían interés en causar caos en esa región y que había un malware que no se había descubierto hasta ese momento que desarrollaba técnicas nunca vistas hasta entonces y que afectaban a sistemas de control industrial. Gracias a esa inteligencia sobre amenazas, a ese factor humano imprescindible hoy en día y a la experiencia de ESET, podemos desarrollar y podemos detectar amenazas como estas y evitarlas con nuestra tecnología. ¿Qué podemos ver en cuanto a cómo nos ve el mercado? Pues, sin entrar en mucho detalle, si nos fijamos, por ejemplo, en Gartner, que es un referente, nos pone como los únicos challengers. ¿Qué significa? Que somos el único fabricante que tiene una visión a futuro que está aportando cosas nuevas. No son los únicos. Tenemos también, por ejemplo, a KuppingerCole, que nos dice como un líder en tecnología, o a Forrester, que también nos enmarca en el territorio de líderes. Y aquí en el nivel local también, porque no hace mucho hubo un evento aquí en Valencia en los cuales se premió a todos aquellos fabricantes o empresas que aportaban algo en algún sector en concreto y se nos dio el premio a Mejor Empresa de Seguridad. Con lo cual mis compañeros vinieron orgullosos, como tienen que estar, a recogerlo. Con lo cual, como veis, estás viendo que ESET a nivel global tiene una influencia fundamental y a nivel local también lo estamos haciendo bien. Muchos de vosotros nos conoceréis desde hace tiempo y lo podréis atestiguar. Pero claro, hemos venido aquí y toda la mañana estamos hablando de amenazas, ataques y cómo protegernos.
Y el panorama actual, sobre todo en mi caso, viniendo de un laboratorio, pues lo puedes testiguar. A ver, no deja de ser interesante ver esa evolución de amenazas, pero también es interesante ver cómo seguimos cayendo con amenazas bastante más típicas. Entonces, ¿amenazas avanzadas existen? Sí, por supuesto, cada vez más, pero siguen palideciendo en número con amenazas más tradicionales que afectan indistintamente a grandes y pequeñas empresas, incluso a usuarios particulares. ¿Sabéis cuáles son los casos más comunes que he visto en las últimas semanas? Pues correos del tipo de chantaje. Es decir, tenemos un vídeo tuyo que hemos grabado mientras visitabas ciertas páginas web, si no nos ingresas cierta cantidad en bitcoins, pues lo haremos público. ¿Sabéis cuánta gente ha picado? Mucha más de la que cabría esperar. Monitorizamos las carteras de bitcoins de esos delincuentes y hay ingresos a diario. ¿Cómo es posible que algo tan burdo, tan poco sofisticado y tan elemental siga funcionando a día de hoy? Porque no hay suficiente concienciación. Y la gente muchas veces le entra un consejo por la oreja y le sale por la otra, porque no creen que la seguridad sea algo vital, cuando sí que lo es. Y cuando hay empresas como SET, que estamos apoyando esa concienciación a diario y además informando sobre esta y otras muchas amenazas. A nivel de producto, muchos nos conoceréis por la parte esta aquí de la esquina superior izquierda. Sí, son una empresa de antivirus que protegen nuestros endpoints y nuestros servidores. Pero tenemos toda una gama, que son estos otros 3 círculos que hay, que es la parte de inteligencia. Y que os voy a presentar, entre otras cosas, porque a partir del 17 de octubre vamos a ofreceros buena parte de estos servicios, para quien quiera verlos, contratarlos e utilizarlos, como ya está haciendo, por ejemplo, Alex en Socis. Todo esto gestionado desde un sistema que sea fácil, porque de nada sirve tener una herramienta muy potente si luego me cuesta de manejar y no sé aprovecharla, que eso ha pasado también. Empresas que compran pues, soluciones sobredimensionadas, que les cuestan su buen dinero, pero luego no saben utilizarla. Y aquí me voy a referir a algo que ha dicho Chema y es muy importante, y es que cada una de estas capas, estas medidas, esta tecnología, tiene una funcionalidad clara, que es la prevención, para evitar que se cuelen amenazas en tus estaciones de trabajo y en servidores, la detección de estas amenazas antes de que lleguen a tu red interna, la predicción de estas futuras amenazas, por ejemplo, detectando patrones de comportamiento en ataques que estamos viendo alrededor del mundo, y la respuesta ante estos incidentes. ¿Qué vas a hacer cuando sepas que has sido atacado? Porque irremediablemente, tarde o temprano, todos seremos atacados. ¿Estaremos preparados para responder? ¿Sabremos realizar un análisis para evitar que eso pase nuevo o por lo menos minimizar estos ataques? Pues de nosotros depende. Y sobre todo que podamos monitorizarlo de forma continua, de una forma que sea fácil, comprensible y que no requiera de mucha formación previa para los técnicos que van a estar monitorizándolo. Yo os voy a hablar de tecnología que está incluida en los productos que ya están disponibles, como por ejemplo las nuevas versiones para endpoints. Por ejemplo, detecciones ADN. Muchos dirán, no, es que el tema de firmas, eso está obsoleto. A ver, las firmas tradicionales, claro que hace tiempo que evolucionaron. Y de hecho un antivirus actual no se basa en firmas. Las firmas están como un histórico o, por ejemplo, nuestra versión evolucionada lo que permite es detectar familias enteras de malware que con ligeras modificaciones intentan saltarse ese antivirus. Bueno, con estas detecciones no pueden hacerlo, porque los patrones son muy parecidos y es fácil de detectarlos gracias a nuestras detecciones ADN. Lo he dicho antes, aprendizaje de Machine Learning, algo que llevamos haciendo 21 años, y esto, nutriéndolo de fuentes de confianza, como son las más de 300.000 muestras que analizamos en nuestros laboratorios, permiten no solamente detectar lo que son amenazas, sino evitar que se produzcan falsos positivos, algo que se dice muy poco, porque tan peligroso más es no detectar un virus como que algo que es inofensivo sea detectado por el antivirus y te cause un estropicio en tu red interna. Y eso es algo que nosotros tendremos mucho cuidado. Además, apoyado por esta protección contra el malware que está en la nube. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tanto servidores propios como sensores repartidos por todo el mundo que permiten detectar estas amenazas que están emergiendo en alguna parte y lanzar esta protección de forma automática a nuestros endpoints para que sin esperar a recibir ninguna actualización de base de firmas ya estén protegidos en vez de cuestión de horas, en cuestión de minutos e incluso en algunos casos de segundos. No os lo voy a contar de forma teórica, lo vamos a ver de forma práctica. Por ejemplo, contra protección de ataques zero day. ¿Qué es un ataque zero day? Muy sencillo. Es un ataque que se aprovecha de un agujero de seguridad para el cual no existe parche. ¿Cuántas veces nos hemos visto en esta situación? Todos los días. Hay vulnerabilidades para la gran mayoría de sistemas operativos y productos que estamos utilizando que tardan cierto tiempo en actualizarse. Bien porque es difícil, bien porque ocasiona problemas en producción o bien porque no
se quiere romper el ciclo de actualizaciones que tiene cada empresa, por ejemplo, cada ciertas semanas o cada cierto mes. Si tú eres capaz de detectar un comportamiento anómalo que puedes detectar, bien sea por firmas o bien porque estás viendo una amenaza emergente en una región del mundo, pues puedes llegar a bloquearlo, aunque la vulnerabilidad siga existiendo. Luego vamos a hablar más de ello, vais a ver un ejemplo muchísimo más claro. ¿Por qué? Porque el exploit, esta amenaza, se aprovecha de agujeros de seguridad, pero tú puedes ser capaz de taparlo, puedes ahí poner una tirita y decir, bueno, la vulnerabilidad está, pero yo evito que tú la puedas aprovechar. Siguiendo con capas, tenemos algo súper útil, que parece que es novedoso, pero nosotros ya hemos implementado desde hace mucho tiempo, que es el análisis en la memoria. ¿Para qué? Para evitar que aquellos malware que no tocan el disco, que no se almacenan en una carpeta, en ficheros temporales, solamente tocan la memoria, pueden ejecutarse. Revisamos cada proceso en cualquiera de sus fases de ataque, incluida la memoria, de forma que cuando intenten acceder a la memoria del sistema podamos detectarlo. Cuando intente pasar camuflado, como por ejemplo como un proceso legítimo, pues pueda ser analizado y cuando intente ejecutarse la carga maliciosa pueda ser bloqueado. Lo mismo con módulos como el KIPS, que monitoriza el comportamiento de casi todos los ficheros en el sistema y otros tienen otras capas adicionales y, por supuesto, una sandbox como una caja de arena que tenemos dentro del producto para ejecutar ese fichero sospechoso que hemos recibido de una forma controlada y ver si intenta conectarse en algún centro de mando y control o está intentando hacer algo que no debería. Lo he dicho antes, Alex, los ataques de PowerShell llevamos un par de años que vemos cómo están incrementándose. ¿Es PowerShell malicioso? No. Es una herramienta muy útil, sobre todo para administradores de sistemas y que lleva implementándose desde hace tiempo en todos los sistemas operativos Windows que tenemos instalado. ¿Vamos a bloquear PowerShell? No. Sería generar un falso positivo como una catedral. ¿Vamos a monitorizar qué está intentando hacer alguien utilizando una herramienta legítima del sistema como PowerShell? Sí, lo podemos hacer y de hecho lo estamos haciendo y evitando ataques que algún usuario sin hacer nada aparentemente legítimo pueda comprometer para acceder a un sistema y obtener información, robo de datos o incluso hacer una escala de privilegios y ponerse como administrador del mismo para hacer lo que ellos quieran, descargarse un malware desde otro sitio, etc. ¿Se puede bloquear? Es factible. ¿Cómo? Con las capas que hemos visto. Pero es que no son solamente estas 6, hay más todavía. Y estamos hablando solamente de la protección que hay en el endpoint y servidores. Por ejemplo, algo que vais a ver un ejemplo clarísimo. Protección contra ataques de red. Ataques conocidos que se aprovechan de propagación de amenazas a través de una red interna. Todos conoceréis, los más veteranos sobre todo, esos famosos ataques como fueron Sasser y Blaster. ¿Acordáis, no? Buena época a la hora de hacer actualizaciones y de reiniciar sistemas. Bueno, pues eso se ha seguido produciendo. Siguen habiendo gusanos, algunos bastante peligrosos. También protegemos contra lo que es las actividades de las botnets. Si resultáramos infectados en el peor de los casos, podemos también bloquear que esa comunicación que está realizando la máquina infectada, la máquina zombie, contra el servidor controlado por los atacantes, se produzca. ¿Por qué? Porque también monitorizamos qué servidores están utilizando los atacantes. Sabemos desde dónde se mueven, cómo van migrando, gracias a la inteligencia de SET que día a día, hora a hora, se va actualizando. Y también tenemos nuestro escudo contra el ransomware, una de las amenazas más prominentes de los últimos años, que permite detectar pues, procesos de cifrado no legítimos. ¿Por qué digo no legítimos? Porque tú perfectamente puedes y debes cifrar tu sistema con aplicaciones legítimas para proteger esa información. Lo que no puedes es permitir que venga cualquiera, te lo cifre y te pida un rescate. El caso que ya se ha comentado, y volvemos a repetir, es el caso WannaCry. Ninguno de nuestros clientes con un sistema de seguridad ESET fue afectado por WannaCry. ¿Sabéis por qué? Porque esta capa de aquí, la protección contra ataques de red, bloqueaba los exploits que utilizaban el grupo Eternal Blue y que robaron de la NSA y que precisamente WannaCry estaba utilizando para propagarse por redes internas. Sí, hubo mucho ruido mediático. Sí, mis compañeros de soporte recibieron llamadas durante varios días. ¿Sabéis lo que preguntaban los usuarios? ¿Qué es todo esto que está pasando? ¿Por qué está todo el mundo tirándose los pelos? ¿Por qué yo tengo aquí una protección y el antivirus me ha lanzado una alerta de una protección del ataque de red proporcionada por este módulo y a mí no me está pasando nada? Pues porque ese ataque se conocía, fue publicado, 2 meses después es cuando se produjo, pero nosotros ya lo teníamos introducido desde horas después que se hizo público. Algo tan sencillo como eso evitó que nuestros clientes sufrieran un desastre como el producido por WannaCry. Y por eso es importante tener este tipo de capas que se complementen entre ellas. Las dos últimas que incorporan y que para mí son sobre todo más a futuro son la reputación y caché, sobre todo para conocer aquellas aplicaciones que tú aparentemente te descargas
supuestamente de fuentes de confianza, y sobre todo un módulo que ha pasado un poco desapercibido por muchos usuarios, pero que ya está demostrando su efectividad, y es el módulo de protección y análisis de la UEFI. Para quien no lo sepa, la UEFI es la heredera de la BIOS, esa interfaz que, por así decirlo, intercede entre el sistema operativo y el firmware del sistema, y te permite pues, controlar pues, dispositivos de entrada y salida. ¿Y por qué digo que es a futuro? Porque ya estamos viendo casos como Lojax, que estuvimos la semana pasada publicando un white paper y una investigación en la que hemos detectado, nuestros grupos de investigación han detectado, que estos ataques ya no son algo que se hacen en un laboratorio o se hacen en una presentación de una conferencia, sino que están siendo utilizadas para atacar a organismos oficiales en Europa. Y eso es peligroso porque se salen un poco del habitual. Ya no es analiza el sistema o detecta que no se baje un fichero. No, esto está atacando al mismo corazón de tu equipo. Y además consigue persistencia. Por mucho que formatees, por mucho que lo vas a instalar al sistema, vas a seguir estando ahí. Y necesitas una protección que te lo detecte y te lo bloquee. Y eso es algo que hasta ahora muy poca gente se había preocupado. De hecho, somos la única empresa de seguridad que tiene un módulo para este tipo de protecciones. Así que, si queréis saber más, luego conectamos y os puedo explicar más sobre el tema de desarrollo de este tipo de soluciones. Con respecto a ¿para qué tenemos disponible? Creo que cubrimos casi todo el espectro del mercado. De hecho, me atrevería a decir que el 95% de lo que vosotros vais a utilizar en vuestro día a día en vuestras empresas. Cualquier solución que necesitéis, venid y preguntaros porque seguramente la tengamos. Y si no, os informaremos de ello. Ahora hablamos de la parte de inteligencia, la que a mí más me toca directamente. Y es que, si bien hemos visto la protección de endpoint, habéis visto otros 3 circulitos que han aparecido como nuevos y que mucha gente pues, no tenía constancia de ellos. Tenemos, por ejemplo, Dynamic Threat Defense de SET. Esto lo que hace es combinar el aprendizaje automático con nuestra propia sandbox, pero a nivel tanto de red local como la propia que tenemos nosotros en la nube. Y te permite, por ejemplo, detectar amenazas para evitar que se propaguen por la red en un punto, por así decirlo, principio de ese vector de ataque. Un ejemplo práctico, recibimos un correo con un adjunto y el sistema no sabe muy bien si eso es malicioso o no. Bueno, pues con ese Dynamic Threat Defense se envía a este proceso de análisis en la nube, en cuestión de minutos, no horas ni días, te dice si es bueno o malo, lo envía de vuelta la información al servidor, por ejemplo, que esté protegido por la solución de seguridad para Exchange, y te dice, oye, este archivo bloquealo, que no llegue ni siquiera al usuario, que ni el endpoint se llegue a tocarlo, porque ya te lo bloqueamos directamente al servidor. Este es un ejemplo práctico. ¿Cuántos miles de correos puede recibir una empresa al día, a la semana, al año, y cuántos de ellos pueden estar infectados? Ya os lo digo yo, bastantes más de lo que os imagináis. Y también tiene otra funcionalidad que puede ser muy interesante para un equipo que pueda tener una empresa de respuesta ante incidentes, y es el análisis de muestras en la nube, que nosotros le enviamos una información detallada de qué es lo que hace esa muestra cuando lo hemos ejecutado en nuestra sandbox, con posibles interacciones que puede tener con otras muestras que ya tengamos detectadas, o incluso interacciones con centros de mando y control que sean operados por delincuentes. Y toda esa información, ya para un analista de seguridad es oro, para un servicio de respuesta ante incidentes de una empresa es salvar un incidente que puede causar mucho daño. Hay otra herramienta muy relacionada con la inteligencia, que es ese Enterprise Inspector, algo que personalmente creo que va a dar mucho juego a las empresas, independientemente del tamaño, pero sí que quieran realmente saber qué pasa en su red. Porque esto lo que permite es mejorar la visibilidad de todo proceso que se ejecuta en todos los equipos de tu red. Y además te lo muestra de forma que lo ves de forma cronológica y ves qué procesos se han ido ejecutando y dónde han derivado. Si crees que un proceso ha sido, pues, por ejemplo, causante de una infección en equipo que has tenido hace unos pocos días, gracias a ese Enterprise Inspector puedes revisar en qué equipo se produjo, cómo fue saltando, por ejemplo, procesos o fue actuándose en procesos del sistema y ver quién fue el causante, si fue alguien que hizo doble clic en un fichero adjunto, si fue alguien que puso sobre un enlace o si fue un ataque, por ejemplo, sin fichero a través de PowerShell. También te permite, como decimos los técnicos, cazar amenazas de forma avanzada. Puedes llegar hasta el origen, saber por qué medio se propagó. Y por último también es un sistema de supervisión personalizado. Puedes monitorizar cualquier cosa que pase en tu red, cualquier proceso que se ejecute en cualquier sistema que tú tengas controlado. Todo esto, recordemos, de una consola de administración central sin tener que ir equipo por equipo, como esta. Te da información, por ejemplo, de reputación de ese fichero, comparada con los cientos de millones de muestras que tenemos nosotros en nuestros sistemas catalogadas, cuándo se ejecutó, quién lo ejecutó,
qué procesos creó, qué originó, si creó un malware, cuándo se produjo ese malware, si fue a partir de ese propio proceso o fue una llamada externa porque alguien está intentando conectarse, ese tipo de cosas que un sistema de seguridad pues, les ayudan a resolver este tipo de incidentes. Y esto nos va muy bien precisamente para eliminar o por lo menos detectar aquellas amenazas que van dirigidas a nuestra empresa o a nuestro sector de empresas, que también puede pasar, que vayan apuntando a un sector en concreto. Estas amenazas, por así decirlo, avanzadas y persistentes, buscan un punto de entrada y buscan el eslabón más débil, que puede ser, pues, alguien con no muchos conocimientos y no mucha seguridad implementada, pero que tenga acceso a recursos de la red que puedan comprometerse. Se me viene a la cabeza un ejemplo muy práctico que hemos visto durante los últimos años, los bancos. Hemos visto ataques en los que los delincuentes han conseguido acceder a la red interna, han ido pivotando a través de varios sistemas hasta que han detectado cuál es el encargado de hacer transferencias interbancarias. Han esperado un momento justo y cuando lo han decidido han lanzado una transferencia de X millones de euros, de la cual nadie sabe nada hasta que ya es demasiado tarde. ¿Cómo se ha producido eso? Pues a través de un vector de ataque, que puede haber sido, por ejemplo, un correo electrónico especialmente creado para afectar a un usuario en concreto, porque se conoce de información, o porque se sabe que ese correo electrónico supuestamente ha sido remitido por una entidad reguladora de confianza de esa entidad bancaria. Bueno, pues eso se puede detectar con ese Enterprise Inspector. Saber de dónde vino, saber qué fallos ha aprovechado y evitar que no se vuelva a producir, sobre todo. Y ya el tercer punto, y el que más me toca directamente, porque es el que usamos internamente, sobre todo para seguir, rastrear y, sobre todo, ver qué amenazas están emergiendo, es el ISET Threat Intelligence. Es una capa, es un servicio también que funciona como un sistema de alerta global. Pensad que nosotros tenemos más de 100 millones de sensores por todo el mundo. Son capaces de procesar, recibir muchas muestras, pero eso alguien lo tiene que catalogar. El Machine Learning nos ayuda a quitarnos, por así decirlo, la paja que es malware ya conocido, y la experiencia humana es la que nos dice cuáles son las muestras que realmente tenemos que fijarnos. Gracias a este sistema permite crear reglas y ver comportamientos o patrones o incluso analizar piezas de código en concreta que nos permitan pues, detectar ese malware que nosotros consideramos como realmente avanzado y que puede causar verdaderos problemas. Esto se puede ofrecer también como servicio, por ejemplo, a entidades que teman pues, que tienen campañas de phishing a sus clientes o ataques dirigidos, etc. Pero para conseguirlo necesitas primero contar con una experiencia como la nuestra, contar con cientos de miles de muestras cada día que puedas procesar y que sobre todo que de esas muestras separes el gran porcentaje que no te interesa porque ya son conocidas y centrarte en las que realmente a ti como investigador te van a aportar algo nuevo y vas a poder evitar un incidente aún mayor. Este es el panel de control que nosotros tenemos, pero bueno, simplemente lo que quiero decir, después de usarlo durante bastante tiempo, es una herramienta muy potente que simplifica tareas que hasta hace no mucho eran bastante manuales y que sobre todo te dan una visibilidad global de ataques que pueden afectar incluso a regiones muy concretas. No estoy hablando de países, estoy hablando de zonas o incluso entidades de una localidad muy concreta. Nos sirve, pero también tenemos que contar con gente con experiencia, como por ejemplo la que contamos en ESET, que llevamos años analizando malware. También te puede generar informes, por supuesto. Analizamos la muestra y decimos, mira, esta muestra que me has mandado o esto que yo estoy monitorizando que va dirigiendo un ataque contra tu empresa se comporta así. Además, se conecta con estos servidores de control en X país y realiza estas actividades y te haces un informe detallado de toda esta amenaza y cómo puede afectarte. ¿Para qué? Para pararle los pies en los momentos iniciales y evitar que se propague aún más. Y además tiene un servicio de monitorización de redes zombie, de botnets, que permite pues, detectar las actividades, si han habido cambios, si han aumentado su número de, por así decirlo, ordenadores zombies y sobre todo si están cambiando sus funcionalidades, porque las botnets no se quedan quietas y hacen lo mismo durante todos los días o semanas, van cambiando dependiendo de las necesidades de los clientes. Unas se encargan de propagar ransomware, otras se encargan, por ejemplo, de propagar spam y durante los últimos meses muchas se han encargado de propagar software de criptominado para infectar nuestros equipos y aprovechar sus recursos para minar monedas como Bitcoin, Monero, etc. Beneficio para el delincuente desde el minuto 1. No tienen que esperarse a que alguien pague un rescate por un ransomware cuando pueden estar utilizando su equipo X semanas sin que se den cuenta. Y da igual el tipo de equipo que sea, no hace falta ni que sea muy potente, hasta un dispositivo de Internet de las cosas les puede servir. Sobre todo, os vuelvo a repetir, todos estos servicios y soluciones se pueden controlar desde una consola de administración, como la que veis aquí, de forma sencilla, de forma
práctica para que no tengáis que pasaros semanas aprendiendo su funcionamiento, sino que en unas cuantas horas, como mucho un par de días, tengáis todo preparado para conocer y utilizar las soluciones que os acabo de presentar. Y sobre todo una novedad, os lo vuelvo a repetir, 17 de octubre, vamos a lanzar Asset Cloud Administration. ¿Qué permite? Pues con empresas de hasta 250 puestos, permite que no tengáis que preocuparos de instalar la consola en vuestra red. Nosotros nos encargamos de proveeros de esa consola, para que podáis acceder desde cualquier dispositivo y estará ahí a vuestra disposición. Si queréis más información, luego con mi compañero David Sánchez lo podemos informar. Y sobre todo, haciendo hincapié en el tema de servicios. Muchos usuarios dicen, ya, pero es que tengo otra solución, antivirus, y me da pereza. Me da pereza cambiar porque tengo que desinstalarla, limpiarlo, volver a instalar lo vuestro, volver a instalar la consola. No hace falta que os preocupéis por eso. Nuestros especialistas de soporte ya lo hacen con nuestro sistema de Upgrade and Migration. Tenemos servicio de instalación a partir desde cero. Tenéis una red completamente limpia que acabáis de formatear o acabáis de instalar, nosotros os la instalamos. Las soluciones, endpoints que necesitéis, junto con la consola. ¿Que venís de otro fabricante y queréis migrar al nuestro? Nosotros nos encargamos de eliminar el anterior fabricante y poner nuestras soluciones sin que tengáis que preocuparos de nada. Y además, os podemos también ofrecer servicios de actualización y mantenimiento. Ver que está todo en orden, ver que no os habéis olvidado de realizar alguna política de detección, ver que tenéis todos los ficheros al día, todas las actualizaciones, etcétera. De forma que sea súper cómodo para vosotros y no tengáis ni siquiera que preocuparos de tener a gente especializada dentro de la empresa para hacer estos servicios que podemos hacer nosotros. Y podéis dedicar esos recursos, por ejemplo, a montar un sistema de prevención o un sistema de análisis de amenazas apoyados con nuestra tecnología. Como complementos, pues tenemos desde hace unos años algo que yo considero vital a día de hoy y es algo que os ofrezca un doble factor de autenticación. Pensad el número de cuentas de servicios online que tenéis actualmente. Muchas, yo creo que voy por más de 50. Empiezas a contar cuentas de correo, servicios online de todo tipo y demás, y todos te piden un usuario y una contraseña. ¿Cuántos los tenéis memorizados? Todos, absolutamente. Creo que nadie, no es viable. Algunos usáis gestores de contraseñas, algo muy recomendable, y yo también os recomiendo otra capa de seguridad, que es el doble factor de autenticación. ¿Para qué? Para evitar intrusiones y fuga de datos. Fuga de datos que puede ser, como podéis visto, catastróficas en ciertas empresas. Con esto lo que haréis es que, además de ese usuario y contraseña que el usuario conoce, sea necesario añadir un doble factor que puede ser, por ejemplo, un token de un solo uso, un código que se genere, por ejemplo, en vuestro dispositivo móvil y que se pida al usuario para acceder. ¿Qué pasa si hay una filtración, un robo de contraseñas? El atacante va a intentar entrar a ese servicio, que puede ser un OWA, un All Web Access, o directamente a la red interna. Si tenéis este doble factor implementado, pues introducirán el usuario, introducirán la contraseña, pero cuando se les pida ese token no lo van a tener, con lo cual estás evitando el acceso no autorizado a la información confidencial de tu empresa. Y esto no es solo recomendable, sino que es obligado desde la entrada en vigor de la GDPR, el pasado 25 de mayo. No solamente tenéis que tener estos recursos, estos sistemas implementados para evitar este acceso no autorizado, sino que vuestros datos y los de vuestros clientes han de estar cifrados. ¿Para qué? No es ningún capricho. Es para evitar que cuando se produzcan estas fugas de información, esos datos sean aprovechados por los delincuentes para venderlos o sean usados en su contra. Ya no solamente por las multas que puedan caer, que son bastante copiosas, sino también por la mala reputación y por el daño que haríamos a nuestros clientes si no tuviéramos estas copias de seguridad cifradas. Si alguien no lo ve claro aún, pues lo puedo explicar de forma más sencilla. Por ejemplo, pongamos que tu empresa sufre una brecha de seguridad y un atacante consigue acceder a tu base de usuarios. Imaginaros que esa empresa es un centro médico. Estamos tratando de datos muy, muy críticos. Esos datos se hacen públicos en un foro o incluso se hace, por así decirlo, una campaña para decir esta empresa ha sido hackeada y hemos obtenido esta información. No me lo estoy inventando, ya ha pasado en España con clínicas deontológicas y con, por ejemplo, servicios de dentistas. Y se ha hecho público. ¿Y qué pasa? Pues por la GDPR estás obligado a decir que esa brecha ha pasado y a compensar a tus clientes, salvo si tienes los datos cifrados. Si tienes los datos cifrados, solamente tienes que informar al organismo regulador y procurar que eso no vuelva a pasar. Pero esa comunicación a los clientes ya no tienes que hacerla de forma pública, es decir, pagando en un periódico, etcétera.
Imaginaros el coste que puede tener pues, implementar una solución como esta comparado con el coste que os puede ocasionar un incidente de seguridad en el cual los datos de vuestros clientes se vean afectados. Y ya para ir terminando, no me gustaría olvidarme de las alianzas tecnológicas que estamos haciendo en ESET desde hace unos años. Y es que creemos que igual que nosotros hemos ido evolucionando tecnológicamente, hay otras empresas que nos aportan valor. Valor y sobre todo cubren necesidades que nuestros usuarios y clientes pues tienen. Por ejemplo, prevención de filtrado de datos. Para eso tenemos a nuestros compañeros de SafetyK y también sistemas de backup, que creo que vemos que son esenciales para obtener resiliencia, como ha dicho Chema en la primera presentación, y poder recuperarse ante un incidente. Por ejemplo, sistemas de recuperación de datos, que podamos nosotros, por ejemplo, a través de una copia de seguridad, recuperar en cuestión de horas o los mínimos días posibles, pues toda la información de la empresa y pongamos a trabajar esa empresa de forma que no se note o se note lo menos posible ese incidente. Pero el futuro, que algunos siguen diciendo como futuro, y yo digo que ya está aquí, es el Internet de las cosas. Y eso es un problema a nivel de seguridad, porque estamos conectando dispositivos de todo tipo, y me repito, de todo tipo a Internet. Y de hecho, la mayoría de los fabricantes no se preocupan en la seguridad de estos dispositivos. Dicen, bueno, yo lo que quiero es un producto barato, que salga antes de la competencia y así poder venderlo en mayores cantidades. Oye, la seguridad la seguridad no, que eso es una barrera que impide que mis clientes lo usen de forma fácil y amigable. Dice, ya, pero te van a entrar y, por ejemplo, van a ver las cámaras, por ejemplo, que está montando la gente en su casa. Van a poder acceder, por ejemplo, a través de un dispositivo a toda la red interna, a obtener datos que no deberían obtenerse. Pero eso, de momento, casi nadie se está preocupando. Casi nadie. Nosotros hemos empezado. Ya tenemos soluciones antivirus incluso para Smart TVs. Pensadlo. ¿Cuántos estáis conectando dispositivos en casa que no sabéis ni a dónde se conectan, ni qué información están recopilando a vuestras espaldas y, sobre todo, que pueden ser utilizados como vector de ataque a las redes, tanto domésticas como corporativas? Pensadlo y luego lo comentamos. Así pues, como conclusión, personalmente y a nivel de corporativo, creemos que nuestra tecnología y nuestros próximos desarrollos se van a basar en tres pilares fundamentales, que son nuestra red de sensores en todo el mundo, más de 100 millones, repito, que nos permite tener una visión global de lo que está pasando a nivel de amenazas. Nuestra capacidad de seguir evolucionando la tecnología que llevamos usando desde hace más de 20 años, aunque para otros sigue siendo algo nuevo. Y sobre todo nuestro factor humano. Todo el grupo de expertos y personas que estamos trabajando día a día para hacer de Internet y la tecnología algo más seguro y que intentamos, dentro de todas nuestras posibilidades, pues ofrecer pues esta información, inteligencia sobre amenazas a todos aquellos, tanto que utilicen nuestros productos como servicios, como ha comentado antes Alex, en un SOC, o incluso proporcionar esta inteligencia a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que les permita pues, también apresar a delincuentes. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, estoy a vuestra disposición y seguid disfrutando del evento.